Hoy tenemos a Cristian Arellano, el maestro de las automatizaciones en Instagram y infraestructura empresarial con inteligencia artificial. Cristian fue uno de mis primeros alumnos cuando fundé Glitches y desde entonces construimos sistemas, escalamos marcas y desarrollamos un negocio impulsado por inteligencia artificial que sigue creciendo hasta hoy. Incluso desde pequeño vendiendo papitas en la escuela, vendiendo cosas, he estado con ese como hambre de hacer un negocio. Ahora, Cristian camina con fuerza por su cuenta y se ha posicionado como el número 1 en las automatizaciones de inteligencia artificial en México, ayudando a empresas a escalar desde 50,000 hasta $1 millón mensuales, gracias a sistemas, agentes y estructuras que realmente convierten. Él es un joven emprendedor construyendo un imperio de herramientas, integraciones y procesos optimizados que están revolucionando cómo las empresas funcionan. Y hoy tengo el honor de compartir nuestra historia y hoy nos va a contar cómo lo hizo. Bueno chicos, en otro episodio de Value Talks, donde tenemos conversaciones de valor con emprendedores y dueños de negocios. Bienvenidos, Chris. ¿Cómo te sientes hoy? Muchas gracias. Maravilloso, gracias a Dios, bendecido. Vale, quiero empezar con tu historia. Cuéntanos un poquito. Es el guest más joven que tenía en el podcast y era mi pasado socio. Ahora somos hermanos y todavía hacemos negocios, pero muchas personas en la comunidad de Glitches te conocen, pero no saben tu historia. Danos un poquito de contexto. ¿Cuánto edad tienes y cuándo empezaste a ser un emprendedor? ¿Cuándo fue tu primer negocio? ¿Cuándo fue que empezaste a emprender y tuviste esta mentalidad que tienes ahora? Sí. Pues yo ahorita tengo 16 años. 3 días cumplo 17 años apenas. Y yo comencé a hacer todo esto, te diría, formalmente o ya haciéndolo, dedicándome al 100% a esto. A los 15 años es que quise comenzar a hacer eso, tal vez incluso de los 14, hice mi primer libro. Tenía una tarea de español, de hacer 4 páginas escritas, y en ese tiempo pues, me gustaba la ciencia ficción, estaba más pequeño, y terminé escribiendo un libro entero. Me gustó demasiado la historia, la desarrollé, saqué un libro, y entonces siempre he estado como incluso desde pequeño, vendiendo papitas en la escuela, vendiendo cosas, he estado con ese como hambre de hacer un negocio. Y ahora ya que fui más grande y que tenía la capacidad de tener acceso a todo el internet, a todos los conocimientos del mundo, entonces me puse a estudiar, me puse a hacer cosas y comencé a los 15 años a probar diferentes modelos hasta que ahora que estamos en un boom enorme de inteligencia artificial, sí, es que me ha ido muy bien y me he dedicado más al nicho de la inteligencia artificial, que es lo que estoy ahorita. Pero todo empezó como con tu marca personal, ¿correcto? Sí, primero que nada, yo quería desde pequeño tener influencia y ayudar a las personas y tener influencia sobre personas para hacer un impacto positivo. Okay. Entonces, principalmente, obviamente, cuando era más pequeño, a los 11 años, por esas edades uno es más pequeño y tenía ciertos intereses, más entretenimiento, pero ya fui cambiando mi enfoque a más sobre valor. Okay. Y entonces es que fui desarrollando mi marca personal y cambiándolo de contexto, de ciencia ficción, que era un libro, que aún así está bien haber hecho un libro, está bien haber podido tener un canal de YouTube pequeño. Entonces ahora ya lo transformamos a algo más alineado con algo impactante para otras personas, más que de entretenimiento. Esa experiencia, al final es experiencia que te ayuda ahora, si quieres hacer otro libro, tal vez de lo que estás haciendo con inteligencia artificial, tal vez de mentalidad, de crecimiento personal, lo puedes usar como ayuda, ¿cierto? Ok, yo quiero hablarle un poco a ellos de cómo nos conocimos, porque hablando de inteligencia artificial, fue por inteligencia artificial, fue por el AI que yo tenía haciendo por las redes sociales y terminamos conectando. Me acuerdo que yo siempre recibía mensajes de personas que piden dinero, piden como oportunidades, pero me acuerdo tu mensaje fue de dar valor. Directamente era como, ¿cómo te puedo ayudar? Me gusta, o sea, te sentías alineado con lo que yo estaba haciendo y simplemente querías dar valor desde el principio. Entonces, a mí me llamó mucho la atención y desde ahí empezamos a trabajar juntos.
¿cómo fue tu experiencia conmigo desde que nos conocimos de aprendizaje, de crecimiento personal y de tu propia marca? Algo que yo he notado desde el momento en que te conocí es lo mismo. Tú das mucho valor desde el inicio, incluso si no te están dando el valor a cambio inmediatamente, das mucho valor y entonces desde la primera vez que empezamos a hablar, empecé a aprender mucho de ti y yo dispuesto a, con ese hambre de hacer negocios, de hacer las cosas, entonces me puse a ayudarte y me puse a hacer cosas y es muy, muy irónico que ahora el producto que vendemos, que es la inteligencia artificial, es la razón por la que nos conocimos. Sí. Es muy, muy buen case study. Pero, pero sí, o sea, realmente tú siempre das mucho valor y no solamente, y muchas veces no necesariamente es tan a propósito, pero es un estilo de vida, como siempre mencionas, ¿no? Sí, 100%. O sea, creo que cuando uno va con esa intención de dar, y creo que también es una estrategia que Alex Hormozzi dice que es dar, 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 y después preguntas. Porque psicológicamente la persona se siente como que te debe, ya después de que les has dado tanto valor, es como que, o sea, si le pides algo, esperas que por lo menos te ayude, ¿no? Y Sí. bueno, cuéntame acerca de, no sé, alguna barrera, algún problema que hayas tenido durante este corto tiempo, porque eres joven, pero alguna situación que hayas tenido siendo emprendedor, alguna historia que tengas. Cuéntame. ¿O ha sido simplemente un camino fácil porque quiero que sepan que él se graduó de la prepa súper temprano y lo hizo para dedicarse a ser dueño de su propio negocio, que no lo era, realmente era self-employed, él era empleado de él mismo, y hasta que se dio cuenta que su mentalidad cambió y se dio cuenta que tenía que él despedirse y volverse dueño de su tiempo como dueño de empresa. Sí. ¿Ha sido siempre camino de rosas o...? Y eso es una pregunta interesante porque a lo largo de todo el camino he pensado como, ok, está siendo fácil, está siendo difícil. Y yo creo que hay ciertas partes que son muy buenas y yo creo que todo en la vida, así como ves en cualquier gráfica, en la bolsa de valores, lo que tú quieras, o sea, abajo, arriba y así es Ujú, la vida. ujú. Y entonces sí han habido dificultades. Yo no diría que una vez que pasas por esas dificultades, miras atrás y es como, ok, no fue tanto. Yo creo que lo más desafiante que pude haber hecho es que yo no me gustaba la escuela. Ya. Como a muchos no les gusta la escuela, y entonces es como, ok, ¿por qué no? Y en la escuela casi no ponía atención, trabajaba en la escuela, trabajaba afuera, entonces como, ok, ¿por qué no me dedico 100% a los negocios? Claro. Me quiero salir de la prepa. Ah, no puedo porque mis papás no me dejan. No pasa nada, me gradúo de la prepa. Entonces lo que hice fue, me salí y estudié durante un mes, 2 meses, los 2 años que me quedaban, hice un examen y me gradué. Y entonces para los 15 años justo estaba cumpliendo 16, ya había graduado de la prepa y ya podía dedicarme ahora 100% a lo que me gustaba, a lo que me apasionaba. Y entonces eso ha sido, para mí, yo creo que ha sido de las decisiones más importantes que he tomado en mi vida. Wow. Qué increíble, ¿no? Porque vemos que muchas personas de tu edad o mayores quieren tomar una decisión así y no son capaces. O sea, a la final tú dijiste, like, me quiero salir, y te saliste de alguna manera o la otra, lo hiciste de una buena manera para quedar bien con tus padres, y ahora aquí estás, tienes contratos súper grandes con inteligencia artificial y imagínate, no hubieras podido llegar a esto si no tienes el tiempo para dedicarle a esto, con experiencia y viajando a hacer estos negocios. Sí. Entonces, Y cuéntanos un poquito de ujú, qué te dedicas a hacer en inteligencia artificial. Porque no es solamente automatizaciones, eres más como un estratega. sí, porque principalmente muchas empresas, ves muchas empresas principalmente en Latinoamérica e incluso en Estados Unidos, en todas partes, son empresas que son grandes, pero principalmente en Latinoamérica no están a la fecha, no están actualizados Sí. con toda la tecnología que está surgiendo, no están digitalizadas, son empresas generando cientos de millones de dólares anuales Ujú. y no están... Ni siquiera verificados por Google. Sí, o sea, Por ni siquiera ejemplo. aparecen en Google. Entonces, lo más básico no lo tienen. Entonces, hay que ayudarlos con no solo esa transformación digital, sino que poder analizar el negocio. Ok, ¿qué les daría el mayor retorno de inversión? Porque una vez que tú ves empresas grandes como lo son mis clientes, los clientes de Arellano Global, que es mi agencia, no les importa ganar un poco más de dinero. Ya tienen un flujo de clientes. No les importa ahorrar un poco de dinero. Ya tienen mucho dinero. No importa ahorrar $1,000, $5,000, $10,000 Ujú. Entonces, lo que importa es qué vas a hacer o qué cambios vas a hacer para que sean radicales
a lo largo de toda la organización durante no solamente este año, sino en los futuros años mientras la organización completa va escalando. So, vamos a decir que tú eres como un growth partner, los ayudas a escalar a estos tipos de negocios que ya están establecidos, pero no han integrado, digamos que los softwares o las herramientas específicas para poder llevar al negocio al siguiente nivel. Así es, nosotros les ayudamos como growth partner y enfocados en lo que hacemos mejor, que es lo actual, y es la inteligencia artificial, automatizaciones y poder hacer todo de manera eficiente, porque al final de cuentas esa es la idea detrás de todo eso. Y quiero volver un poquito a lo que estábamos hablando anteriormente, pero me acordé que, ok, mencioné que me gradué de la prepa y ahorita lo dije como si hubiera sido todo de rosas, Sí. pero no. Lo que tú mencionabas de los riesgos, Sí. es un riesgo. Era una decisión que no me costó tomar tanto porque sabía lo que quería, pero aún así hay esa incertidumbre dentro de ti que es como, ok, ¿qué pasa si no paso el examen? ¿O qué pasa si esto o esto? Pero hay dos cosas que me mantuvieron firme en esa decisión y que gracias a ello lo hice. Y es la primera, estuve confiando completamente en Dios. Amén. Genuinamente, la mitad de todo lo que hice fue estudiar y la otra mitad fue orar. Y genuinamente yo siento que me ayudó, no solamente con la seguridad de, ok, voy a ir y yo sé que Él me está respaldando, sino que también de esa manera Él me da la capacidad de poder estudiar y aprenderlo en tan poco tiempo, porque es una cantidad increíble de información, 2 años comprimida en un mes de estudio. Y la segunda cosa es, realmente no es un riesgo. En el peor de los casos, iba a volver a la prepa donde yo ya estaba, con los que yo ya estaba, en la situación que ya estaba. Entonces, si tengo la oportunidad de cambiar mi vida radicalmente por una decisión, la voy a tomar. Porque en el peor de los casos vuelvo al mismo punto. Y no tienes nada que perder. Entonces, realmente no hay nada que perder. No hay riesgos realmente. 100%. Mientras me dices eso, leo tu camisa y dice faith over fear. Qué casualidad. Cuéntame qué tan importantes son los equipos para ti. Tener un equipo. ¿O tú haces todo solo? No, yo creo que es imposible crecer una empresa, incluso, y eso viéndolo con empresas que ya están y con empresas que están emergiendo, startups, tú no puedes no tener un equipo porque entonces tú eres como un empleado. Porque tienes tiempo limitado en el día. Entonces, si tú haces las cosas directamente, realmente estás limitando tu potencial. Pero en cambio, si tú puedes básicamente no solo comprar más tiempo, sino adquirir potencial, porque hay personas con talentos que probablemente tú no tengas en ciertas áreas en las que puedes ayudarte a poder expandir tu negocio masivamente, porque tenemos un tiempo limitado. 100%. Y si tienes el tiempo de más personas y ahora con la inteligencia artificial, tiempo infinito en automatización y cosas digitales, el potencial es infinito. ¿Y qué tan importante sería para ti automatizar las cosas? ¿Con inteligencia artificial o con tu equipo? Yo creo que principalmente, ¿cuál es la razón de automatizar? Y la razón de todo es hacer todo no solo más rápido y con menos recursos para poder hacerlo más eficientemente, sino ya en los negocios llega un punto en el que tú te das cuenta que la rapidez de las cosas es lo más clave, más allá del dinero, más allá de todo lo demás. Si tú sacas proyectos y más con cosas como bienes raíces o cosas que dependen del tiempo porque están, si te tardas un mes más es $1,000,000 más, entonces ahí es cuando el tiempo de verdad importa, más en la parte operacional es donde yo creo que todo lo que puedas optimizar, todo lo que puedas mejorar, primero que nada, lo ideal sería verlo con algo digital, ya que es muchísimo más eficiente y efectivo que al tenerlo con una persona, pero si también esa actividad requiere del talento de una persona, con un equipo o con herramientas de automatización, sería lo mejor para poder eficientar todo esto. 100%. Si hay una persona en la audiencia que quisiera aprender sobre inteligencia artificial y digamos que te admira y quiere empezar, ¿le puedes decir cómo empezar? ¿Y le puedes decir a esa cámara? Claro que sí. Pues principalmente si tú estás iniciando un negocio y quieres empezar a adaptar inteligencia artificial, o incluso si ya tienes un negocio, pero tal vez no estés actualizado en cuanto a la inteligencia artificial o estas herramientas, lo primero que nada es tienes que aprender a cómo pedir las cosas. Tú ves muchas inteligencias artificiales de lo que sea. Generas imágenes, generas videos, generas texto, lo que tú quieras. Y hay ciertas personas
que producen resultados inmensos y hay otras personas que no les sirve. Y la razón es, porque es la misma herramienta, cómo lo pides. Entonces, una vez que aprendes a pedir las cosas, es lo primero que tienes que hacer. Hay un buen de herramientas. Ya puedes ahora usar todas las herramientas a tu favor. Lo segundo sería usar las herramientas y empezar a ver qué te sirve, qué no te sirve. Pero como ya sabes pedir las cosas o ya sabes realizar las cosas, ya sabes usar esas herramientas, entonces, porque no solo es usarlas, sino es de la manera correcta, pidiéndolo de la manera correcta, siendo específicos. O sea, tú dirías que aparte de tener la herramienta de la inteligencia artificial, sería cómo haces el prompting. O sea, el trabajo de nosotros ahora es cómo hacer el prompting. ¿Nos podrías enseñar cómo hacer un buen prompting, digamos, para hacer texto? Claro, o sea, principalmente un prompt es como tú le pides las cosas a una inteligencia artificial, en este caso un LLM es en base a texto. Entonces, Disculpa, las personas que no entienden qué es el LLM, ¿le puedes...? sí, es Language Machine Learning Model, es básicamente ChatGPT, Un chatbot. Cloud, un chatbot, Vale, básicamente. vale. Entonces, eso es un LLM y como tú le pides las cosas, yo creo que lo principal es que seas muy específico. Entonces, mientras más específico seas, más específico va a salir el resultado, porque así es como se lo estás poniendo, así es como va a salir. Entonces, eh, en cuanto a las características, ok, quiero una presentación. Ajá. ¿De qué tan largo? ¿Qué colores? Y todas esas preguntas que Ujú, si tú se lo das a un humano para que lo haga, te va a hacer muchas preguntas. Pensar en esas preguntas ujú. y dárselo a la inteligencia artificial, 100%. siendo lo más específico posible. Wow. ¿Tú crees que la mentalidad de una persona importa? Eh, así sea en el negocio, en la inteligencia artificial, ¿importa? Yo creo que sí, porque veo a muchas personas que lo usan muy bien y muchas personas que no. Ujú, O que no están a favor, pero la razón es que si tú no aceptas la realidad o cómo ves el mundo avanzando, entonces te quedas atrás y en los negocios no te puedes quedar atrás porque entonces pues te sacan del mercado realmente y es todo de moverse muy rápido. Tú que vives en Miami, Estados Unidos, lo experimentas, te tienes que mover muy rápido, sí. hay todo, viene un pago aquí, viene esto acá, esto allá. Ujú. Entonces, yo creo que sí, la mentalidad en cuanto a la manera en la que usas y entender que la automatización es tu equipo incluso y todo, la inteligencia artificial, todos son herramientas. Entonces, todo es una herramienta que tú debes usar. Ujú. No se va a usar sola, es como que yo compre una comida y no me la coma, no me va a hacer efecto en el cuerpo. Entonces, ¿tú crees que la inteligencia artificial nos va a reemplazar o es algo que realmente nos está ayudando y nos está facilitando las cosas? ¿Qué crees tú? Yo creo que va a reemplazar a los que no se adaptan y los que sí se adaptan son las que van a usar, porque es eso de la mentalidad que tú dices. Si tú lo ves de la manera de que, oye, me va a reemplazar, te va a reemplazar. Pero si tú lo ves de la manera en la que, oye, yo voy a usarlo porque es una herramienta para mí, Ujú. tú eres el que, entre comillas, va a reemplazar a los que no la están usando. ¿Y por qué? Porque entonces tú puedes usar esas herramientas a tu favor. Entonces, a estas personas que tienen miedo a la inteligencia artificial porque creen que es algo muy complicado, ¿qué les dirías? Yo diría que no es algo complejo. Primero, como en todo, ya sea en el nicho en el que estés, en bienes raíces, en fitness o en lo que tú hagas, creación de contenido, para iniciar a hacer eso que ya haces, tuviste que tomar ese salto y empezar. No sabías, pero lo iniciaste y te salió. Lo mismo con esto. La diferencia es que solo hay que verlo como el Internet. ¿El Internet te está reemplazando? No, realmente es una herramienta. Es Ujú. lo mismo con la inteligencia artificial. Es inevitable y es una herramienta o podría reemplazarte. Ya no puedo hacer todo en papel, pero si te adaptas, ahora lo puedes hacer en Internet, por No sé ejemplo. si te acuerdas que había una vez, yo estaba haciendo un en vivo y estaba hablando sobre el teléfono. El teléfono es una herramienta también y a la final es como lo uses. Lo puedes usar para consumir o lo puedes usar para crear. Ujú. Entonces, me imagino que con la inteligencia artificial es lo mismo. No creo que sí se puede consumir con la inteligencia artificial, pero es más como cómo la estás usando, qué tipo de preguntas estás haciéndole a esos chatbots, cuáles son los inputs, como tú dices, cuáles son los inputs que tú pones, esos son los outputs que vas a tener. So, digamos que un amigo de la escuela, ¿qué le dirías para que cambie su mentalidad y sea más abierto, tenga este hambre que tienes tú? Yo creo que es algo muy de la mano con
lo que tú quieres. Y muchas personas, por lo que he visto a mi edad, no saben qué quieren, Ya, pero la verdad es que yo tampoco. La razón por la que hago lo que hago es porque en el momento es lo que Dios me guía y siento que es lo correcto hacer y simplemente es algo que uno quiere hacer. Oye, ahora quiero dedicarme a ser influencer. Y, sí, ok, pues lo puedes probar y te sale y te vuelves viral. O, oye, pues ahora me llama la atención esto, el modelaje o escalar o estas cosas y entonces puedes ir probando. Entonces yo creo que si hay algo que quieres hacer y ya muchas veces fuera de lo que tú quieres, yo creo que ya una barrera y yo creo que lo principal para todos, porque muchos saben como que más o menos que quieren, no tienes que estar seguro, solo tienes que saber más o menos y hacerlo porque ya te vas a dar cuenta ya que lo hagas que de verdad lo quieres. claro. Le agarras la pasión en el camino, la principal barrera es la acción. Y ni siquiera hablando de disciplina o de otras cosas, sino que simplemente el iniciar, simplemente el probarlo. Y yo creo que va de la mano con lo que decía al inicio de que no hay un riesgo. No eres millonario o si lo eres, pues ahí sí tal vez haya cierto riesgo de que pierdas tu dinero, pero si vas en la escuela o tienes un trabajo y realmente no tienes nada que perder, ¿por qué no tomar ese riesgo? Porque lo peor que puede pasar es que vuelvas al punto inicial en el que ya estás. Entonces, ¿por qué no tomar un riesgo que puede cambiar tu vida para siempre y otras generaciones incluso? Wow, qué increíble. Cuéntame, ¿qué tan importante es tu marca personal para ti? Para mí yo creo que es básicamente todo y es esencial porque tú como persona físicamente eres tu persona, la gente te ve, te reconoce y ahora en la era digital es lo mismo, pero es tú digitalmente y si tú no te estás desarrollando digitalmente, así como lo haces físicamente, físicamente ya lo haces, interactúas con personas, te conocen y tienes una marca en persona con todo tu ambiente, pero si digitalmente no lo haces y ya todo se está volviendo un mundo digital, entonces no estás creando tus activos como si fuera una casa o valores digitalmente. Y tu mayor activo eres tú mismo y lo mismo digitalmente. Tu mayor activo eres tú mismo en la parte digital. ¿Qué tantas personas te conocen? ¿Cómo ayudas? Y de esa manera te da esa autoridad en lo que sea que hagas para que, ok, esta persona es de confiar o esta persona sabe de lo que habla. Wow. Sí, antes de entrar al podcast creo que estábamos hablando de que somos un walking billboard. O sea, todo lo que hablamos y todo lo que tenemos puesto lo influenciamos a las personas. Y con esa ropa que tienes y de lo que tú hablas es mucho de fe. ¿Qué le puedes decir a una persona que nos está escuchando? ¿Qué tan importante es la fe para tener éxito? Yo creo que la fe es lo primordial, porque es lo mismo de no vas a hacer nada si no tienes fe. No hay nada que, si tú no tienes, y puede ser fe en diferentes cosas, fe en Dios, fe en ciertas cosas. Si tú no tienes fe de que va a salir el sol mañana, tú no te dormirías. Si tú no tienes fe de que el autobús va a pasar, te irías corriendo al trabajo. Entonces, yo creo que todo tiene y va de vuelta a la fe. Entonces, si tú crees que eres capaz, incluso si tienes cierta duda, si hay una mínima porción de ti que sabe o que cree o que ve a otra persona, entonces cree que es posible, de alguna manera es posible entonces. Y yo creo que ahí es ahora lo siguiente, depositar tu fe en el lugar correcto. Porque si pones tu fe, es decir, lo que tú crees y lo que tú esperas, esa convicción en lo incorrecto, entonces te va a llevar a eso. Entonces si pones tu fe, por ejemplo, en el ejemplo del autobús, en el conductor, pero él se queda dormido, no vas a llegar al trabajo, no va a pasar el autobús. Entonces, personalmente yo pongo mi fe en Dios, porque yo reconozco que es mi creador, es quien controla todo, y entonces Él me puede ayudar a poder lograr las cosas que yo quiero lograr y a las cosas que Él me pueda guiar para poder influenciar a las personas de manera positiva. Wow, qué increíble. Y solo tiene 17 años. Desde el principio siempre te lo he dicho y es que te admiro mucho porque aunque yo también tengo un libro y tenga el podcast y tenga lo que tenga, yo a tu edad no lo estaba haciendo así. Entonces, siempre ha sido de gran motivación para mí. Eh, Me imagino que también eres varias motivación para la gente que nos ve, aunque es nuestro primer podcast en español. Y hablando un poquito de la historia de nosotros, de cómo nos conocimos. Esta es mi segunda vez viniendo a Cancún a visitarlo. Eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia conmigo? O sea, desde el principio. ¿Qué piensas? Yo pienso que ¿Qué has aprendido? ¿Qué crees que has aprendido de mí?
Sí, es muy buena pregunta. Lo principal que creo que he aprendido de ti es a poder dar, y que dar es la manera en la que creas relaciones, en la que creas conexiones y en la que también recibes últimamente. Entonces, porque tú eres una persona que da mucho y entonces por eso recibes mucho. Y eso es algo principal que he aprendido de ti. Y entre muchas cosas en cuanto a mucho del marketing y de la psicología que sé, es gracias a lo que he ido aprendiendo al trabajar de la mano contigo y al ver estos casos con ciertos clientes, con ciertas cosas como, oye, pues esto, oye, esto, y entonces voy aprendiendo de cómo tú manejas las situaciones, porque es algo que mencionas mucho también y que es algo principal que me he llevado de ti, es sobre los mentores. La manera en la que tú aprendiste y llevas todo lo que has hecho es con mentores en lugar de la universidad. Ujú, Me acuerdo que mencionas mucho, pues yo voy con un mentor que ya pasó por todo esto claro. y en este caso tú eres mi mentor también. De esa manera yo he aprendido demasiado y entonces también reconozco que es completamente cierto. Es básicamente un atajo Ujú. al aprendizaje, un atajo a la vida. Entonces, ¿qué crees en la universidad? ¿Crees en la universidad? Sí y no. Yo creo que si tú quieres, y va de la mano con lo que quieres, si tú Ujú, quieres ser un profesional, oye, quiero ser doctor, quiero ser abogado porque esto me gusta, definitivamente yo creo que vayas a la escuela más difícil y que vayas a la universidad, que te intentes meter a Harvard o alguna universidad en la que vayas a aprender y crear esas conexiones. claro. Pero, como todo, es una herramienta. Si yo quiero hacer un video y es una herramienta para crear imágenes, no va a salir. Si yo quiero comer algo y agarro un bote de agua, no me va a servir. Y lo mismo con la universidad. Si tú quieres ser doctor, pero intentas aprender por tu cuenta, lo más probable es que no te salga. Claro. Pero si tú quieres ser, en este caso, un dueño de negocio, lo que he visto en la vida tuya y de tantas personas y ahora en mi propia vida, es que te sirve más la experiencia. Es cien mejor por ciento. salir, vender, salir al mundo y hacer las cosas más que ir a la universidad y aprender por un libro. Entonces, yo creo que como todo es una herramienta y que debes elegir según lo que quieras si la vas a usar o no. No es algo que debas usar obligatoriamente porque alguien más te lo dice. 100%. Estoy de acuerdo porque siento que eh, en este caso nosotros como dueños de empresas necesitamos profesionales que se eduquen para que puedan llevar nuestro equipo. En este caso, por ejemplo, recursos humanos. Alguien que se eduque en contaduría y que sea especialista en ella. Eh, en un caso personal, alguien que se gradúe como piloto. ¿Quién nos va a manejar nuestro avión privado? Por ejemplo, necesita saber de mecánica, necesita saber de muchas cosas más de solamente volar el avión. Entonces, creo que es esencial. ¿Y qué importancia le ves a también educar a otros? Como tú has recibido valor, ¿qué tan importante ves de tú darle valor a otras personas? Yo creo que siempre que alguien lo toma y lo aplica, personalmente, como es mi experiencia, yo siempre he estado más que feliz de compartir ese valor, porque yo ya he recibido y así yo puedo dar y terminaré en algún punto recibiendo, y no con la intención de recibir, Ujú, sino que no te cuesta nada, te cuesta palabras ujú, y le puedes cambiar la vida a otra persona. Y yo ujú, siempre creo que si le das valor a una persona y ves que lo aplica, entonces me gusta invertir en esa persona. Estás ujú, invirtiendo en esa persona ujú, porque en algún punto puede ser parte de tu equipo, de tu ujú. empresa, puedes colaborar. Y es lo que yo siento que tú has hecho conmigo, has invertido mucho en mí, en conocimientos, y lo mismo yo trato de hacer en otras personas Ujú. como amigos o cercanos míos, invirtiendo en ellos. Y ya que veo que lo están usando, entonces puedes invertir más en esa persona. Cuando ves que realmente no, pues entonces ya es una pérdida de tus propios recursos y Ujú. no vale la pena seguir dando valor a alguien que no lo va a usar. Porque es tirar recursos a algo que no se va a utilizar. Una pregunta, ¿tú lees libros? Personalmente, no. Ok. Porque la manera en la que yo aprendo eh, es... yo soy muy bueno aprendiendo autodidactamente, por Ujú. eso pude graduarme de la prepa en 2 meses, un mes. Entonces, leer un libro es muy tardado. Y personalmente, en cuanto a la paciencia, trato de ser paciente, pero me gusta hacer como en los negocios todo es rápido, me gusta poder aprenderlo pronto y para eso hay herramientas diferentes que me permiten hacerlo más rápido, como
YouTube, o hay ciertas inteligencias artificiales para aprender, o yo puedo resumir un libro, puedo hacer ciertas cosas y usar los recursos que tengo a mi disposición, que es todo el internet, de manera más eficiente, no necesariamente sentándome y leyendo un libro. Vamos a hablar un poco de eso. Me acuerdo que cuando creamos la comunidad, pues la creamos básicamente juntos. Cuando te uniste teníamos creo que 30, 50 personas. Sí. Y había un libro que yo había compartido de eso, de cómo autoeducarse. Y después de ahí me acuerdo que tú mismo viniste y me dijiste con herramientas de inteligencia artificial cómo resumir podcasts, cómo resumir los libros. Y digamos que hay alguien en la audiencia que quiera, no, tampoco le gusta sentarse y tomarse todo el tiempo, pero quiere aprender rápido, quiere saber, tiene hambre por este conocimiento. Tú que sabes más que yo, ¿qué herramientas pueden usar para resumir un libro, para resumir un podcast? ¿Qué herramientas les recomendarías? Yo creo que principalmente si quieres aprender de la manera más eficiente posible, es buscar dónde puedes aprender ese tema en específico de lo mejor. ¿Quiénes enseñan lo mejor de este tema? Un ejemplo, hay ciertas personas en YouTube que se dedican a enseñar ese tema y son muy buenos, son los mejores, millones de personas los ven, entonces yo quiero aprender de él. O tal vez si es un tema más en cuanto a, no sé, algo que puedes aprender en la universidad, ok, ¿qué universidad lo enseña mejor? Harvard, ok. ¿Tienen algún curso en línea? Sí. Ok, ¿puedo descargarlo? ¿Es gratis? Sí, solo tengo que pagar el certificado. Ok, entonces lo descargo, lo puedo meter en una inteligencia artificial y lo resumo o me lo veo. Pero entonces estoy, lo primero, aprendiendo de los mejores. Y una herramienta que yo uso mucho es, Google sacó una que se llama Notebook LM, en la que puedes insertar un buen de archivos, videos, todo lo que tú quieras, y vas preguntándole como un Q&A sobre esos archivos o sobre eso. Incluso en ChatGPT le puedes cargar en un GPT y puedes hacer que se vuelva experto en ese tema y preguntarle cosas. Yo creo que esa es la manera más eficiente de estudiar. Y la segunda cosa, no solamente es aprenderlo, porque esto es un poco de teoría, pero ¿por qué quiero aprender la teoría rápido? Para aplicarla inmediatamente. Y una Ujú. vez que la aplicas inmediatamente es cuando de verdad aprendes. Quiero que sepan que eso es un gold nugget, es oro puro, le digo yo en español, porque sí, o sea, mucho conocimiento almacenado no hace nada. O sea, puedes saber mucho, pero si no lo aplicas, literalmente no estás haciendo nada. Y wow. Em, Cuéntanos un poco más sobre tu vida aquí en Cancún. ¿Cuáles son tus hábitos? ¿Qué haces tú diariamente para, aparte del trabajo, porque sé que, o sea, te conozco, trabajo contigo, que trabajas mucho. ¿Qué haces aparte de trabajar? ¿Cuáles son tus hábitos para mantenerte balanceado con el trabajo? Principalmente, aparte de que trabajo mucho, la verdad es que sí trabajo la mayor parte del día, 12 horas o... Solo que te Sí, sí. interrumpa. Ayer se acostó a las 4 de la mañana y durmió un poquito solo trabajando. Sí, porque es como, pues tengo que terminar esto y pues, es básicamente, por eso lo hago, porque me gusta, me entretiene, entonces no es como trabajo, es como alguien que juega videojuegos, le gusta jugar videojuegos, a mí me Claro, gusta andar en el negocio, ¿no? sí. Pero fuera de eso, para mantener un balance, lo principal que hago es, voy a la iglesia y paso tiempo con Dios y de esa manera me restauro a mí mismo, aprendo y me llena espiritualmente. Ujú, Y también, entre otras cosas, hago ejercicio para poder mantenerme balanceado físicamente. ujú. Entonces, esas son de las maneras y también incluso yo siento como entretenimiento, como si fuera algo que haces que no es trabajo, aprender. Entonces hay ciertos temas que me interesan, que me apasionan, que incluso me ayudan en el trabajo, porque al final todo se vincula a lo que haces y entonces me pongo a aprender, me pongo a estudiar ciertas cosas. Wow, qué increíble. O sea, ahí tienes el balance de cuerpo, mente y alma, ¿cierto? Sí. Wow. ¿Hay algo que nos quisieras contar con la inteligencia artificial? Algo que tal vez la gente todavía no se ha dado cuenta, por ejemplo, como Sora, que ahorita no tienes que hacer contenido ya. Y te puedes sentar 5 o 10 minutos y puedes hacer contenido para todo un mes. No sé, cuéntanos algo interesante porque, o sea, yo te veo como que estás más avanzado que yo con la inteligencia artificial y todo. Yo estoy más niche down con lo que es las bienes raíces y me quedé ahí y no me parece mal porque para mí es algo que es el ticket más alto, que o sea, solo las bienes raíces es lo más caro que puedes vender como un producto. So, me gusta lo que hago, pero tú estás muy actualizado, o sea, no hay un momento no hay un día que yo hablo contigo y tú no me enseñes de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué nos puedes enseñar tú a nosotros en la audiencia para que estén al tanto de qué está pasando?
Porque siempre estás al tanto de qué está pasando, en lo nuevo de la inteligencia artificial. Es algo que se está moviendo muy rápido, está cambiando el mundo muy rápido y tú siempre estás ahí. Yo creo que principalmente hay tantas cosas que pasan y eso es muy cierto. Y hay que... Salen tantas cosas nuevas, sale esto, y aquí en China, y luego en Estados Unidos, luego OpenAI, y luego esta empresa. Y entonces también uno está en lo suyo, está trabajando, estás enfocado, y entonces no tienes tiempo de salirte y ver una noticia, o salirte y ver esto, o luego en las redes sociales. Entonces, personalmente lo que hago, tengo una automatización que me notifica todos los días y me manda un correo de las noticias más recientes o herramientas más recientes o cosas relevantes en cuanto a mi industria. ¿Ok? Y también tú lo puedes hacer con Grok. Grok Ok. es muy bueno ya que tiene acceso a Twitter para poder acceder a todo Internet y sacar las noticias más recientes. Ahora Twitter actualmente es el mayor centro de noticias en tiempo real del mundo. Pasa algo, inmediatamente lo puedes encontrar ahí. Muchísimo más preciso que incluso los noticieros, porque en los noticieros hay ciertos filtros, hay ciertas cosas, pero en Twitter es libertad de expresión, los usuarios suben. Ujú. Entonces yo creo que con Grok puedes hacer resúmenes y preguntar, oye, investiga qué hay de nuevo, y 5 minutos al día. A mí no me toma más de 3 minutos hacer eso, y aprendo o veo inmediatamente, y ya que ves algo que te interesa, ya te metes a ver más sobre eso. Pero más allá de enterarte de las cosas, yo creo que muchas veces ya uno sabe, muchas personas, yo creo que en la audiencia ya sabe sobre ciertas cosas que hay. Ya sabes que hay esto, ya has escuchado esto, simplemente no te has metido a verlo. Yo creo que eso es lo principal que haría la diferencia. No tanto el enterarte, sino de lo que ya sabes, poder usarlo, porque a partir de ahí te van a surgir nuevas dudas. Oye, pues ya generé esta imagen, ¿se podrá generar el video, de la imagen a video? Pues lo busco. Y entonces puedes ir encontrando nuevas cosas. O sea, tú dirías que aprender y aparte de aprender, practicarlo. Así te puede, como tú dices, van a surgir nuevas dudas, vas a querer aprender más y vas a ir, you're gonna go deeper, Sí, ¿correcto? sí, vas a adentrarte más, y principalmente la razón por la que sé muchas cosas sobre eso es por esa misma curiosidad. Y curiosidad no porque sea un pasatiempo, sino porque es mi trabajo. Ujú. Yo tengo que hacer algo, lo pongo en práctica, como dices, y entonces ya da la curiosidad de, ok, ¿cómo podría hacer esto? O se puede hacer esto, o tal vez lo tengo que hacer, tengo este cliente que quiere esto, y es como, ok, ¿cuál es la mejor manera de hacer esto? Y entonces ya tienes que buscar, y al poder buscar en diferentes lugares, y no estoy hablando de cosas avanzadas, en Google, en ChatGPT, Ujú. porque la diferencia hace en cómo pides las cosas para poder encontrarlas, y entonces ya puedes ir probando y ver las herramientas que te van a ir sirviendo. De inteligencia artificial, hay ciertos programas que ni son IA, pero te sirven. Entonces, ir viendo según lo que vas necesitando. Y no vas a necesitar nunca nada si nunca pones en práctica lo que vas aprendiendo. 100%. Ok, para ya finalizar, tenemos unas preguntas personales y quisiera saber, ¿te arrepientes de alguna decisión que hayas tomado en tu vida? Personalmente, yo creo que muchas decisiones clave que han sido riesgos grandes, porque varios riesgos grandes, así como salirme de la prepa, he tomado varios, como antes iba a una prepa más difícil, de las más difíciles de Cancún, que te estudiabas para obtener el certificado del IB, que es el certificado de bachillerato más difícil del mundo. Ujú. Entonces es como, ok, ya estoy en esta escuela, ya me va bien, es un riesgo. Luego, salirme ahora de la escuela es un riesgo, iniciar un negocio, todo es un riesgo. Y personalmente cada vez que he tomado un riesgo nunca me he arrepentido. Entonces, para responder tu pregunta, realmente no hay algo de lo que me arrepiento de haber hecho. Lo que tal vez me arrepentiría es algo que no hice. Entonces, por eso me gusta hacer las cosas para no arrepentirme de no haberlo hecho. Wow. Y no hay mejor momento que el presente. Porque, ok, piensas en el pasado, pude haber hecho esto, no pasa nada, ya no lo puedo controlar, no puedo, aún no hay máquinas del tiempo, no está tan avanzada la tecnología. Y entonces lo que puedo hacer es ahora mismo tomar acción, porque entonces así no me voy a arrepentir. Porque de lo que tal vez me arrepiento es de cosas que no hice. Entonces, de esa manera puedo evitarme eso. 100%. Y como última pregunta, me gustaría saber, ¿qué consejo te darías a ti mismo? Tal vez a ese Chris que tenía otra mentalidad, tal vez cuando lo conocí o tal vez un poco antes. ¿Qué consejo te darías? Si te pudieras ver a un espejo, a ese Chris de antes, ¿qué consejo te darías? Me diría que en parte consejo, en parte afirmación. Yo siempre he sabido
tenido en mente lo que quiero y sabido en cierta parte de mí que en algún punto lo voy a lograr. Y entonces yo me diría que haga las cosas no más rápido, pero que las haga más pronto para obtenerlo más pronto. Y no por urgencia, sino porque yo sé que es posible y así puedo ver cómo, o puedes ver cómo cumples ese sueño. Porque ya sabes que lo vas a lograr y ya lo sabes dentro de ti, ya tienes esa visión y sí lo vas a lograr, de hecho, en algún punto. Pero entonces tienes que ya hacerlo, porque entonces, para que realmente venga a esta realidad, esa realidad que estás envisionando. Ujú. Ya para culminar, ¿tienes alguna frase para la audiencia? ¿Alguna frase que eh, tal vez le puedas decir? Mi versículo favorito de la Biblia es Proverbios 16:32, que dice, podemos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. Entonces, eso, la suerte no existe y entonces puedes hacer lo que sea, puedes lo que tú quieras, pero Dios tiene al final el control. Entonces eso te enseña a dejar el control a Él porque Él ya lo tiene. Tú no puedes realmente controlarlo. Yo puedo entonces literalmente tirar unos dados y si Dios quiere que caigan de cierta manera, así va a ser. Y lo mismo con cualquier otra cosa. Un trato que tengas que cerrar, algo que quieras hacer. Entonces es pedirle a Dios y entonces para que Él te ayude, porque si Él decide que no caigan de esa manera, no va a pasar. Entonces por eso tu mejor aliado siempre va a ser Dios. Wow, qué gran podcast. Si alguna persona en la audiencia te quiere contactar, te quiere conseguir, dónde te pueden conseguir? Estoy en todas las redes sociales como I am Chris Are y mi negocio de automatización se llama Arellano Global, entonces lo puedes googlear y puedes contactarte conmigo. Wow. Thank you guys for tuning in. See you in the next one. Muchas gracias. Wow, estuvo buenísimo.